Transmitir en vivo. Muy buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video en nuestro canal. Y acá tengo la oportunidad de tener a Andrés Johnson hablando sobre Quant4X y de Taylor Capital. Es una gran oportunidad para mí poder participar en estos nuevos cambios que vienen para Taylor Capital y poder entender un poco cuál es el objetivo de lo que viene de aquí en adelante para el proyecto. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo va todo? Muy bien, Bernardo, muchas gracias por la invitación. Siempre feliz de poder llevarle primicias a tu público hispanohablante. Muchísimas gracias. Sí, como hablábamos, es importante poderle transmitir a nuestros coterráneos que cosas interesantes de lo que hacen ustedes en Taylor Capital. Y bueno, pues esta semana hubo cosas especiales en Taylor y quería que nos contaras tú de primera mano a los hispanohablantes qué es lo que pasó, qué pasó con C3PO y ver a ver qué viene hacia el futuro. Para eso estamos acá y ver cuáles son las cosas buenas que vienen para adelante. Cuéntanos qué pasó con C3PO esta semana. Bueno, vamos al grano del elefante en la habitación. C3PO perdió, lo que es parte de la expectativa de cualquier producto de muy alto riesgo, como era C3PO, que le decimos nosotros. Y el problema, a mi juicio, tiene que ver con que los productos de Taylor Capital, que son 5, ¿sí?, están pensados para operar como portafolio. Esa es la estrategia de control de riesgo que nosotros venimos recomendando desde el inicio. De manera que si yo tengo $10,000 repartidos en 5 productos y tengo $2,000 en cada producto, hay productos donde puedo obtener un 10, un 15% en la semana, y la lógica de todos los productos y todos los activos es que Taylor gana más de lo que pierde, pero pierde. Nadie Ok. solo gana, ¿sí? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Yo te oigo bien. Ok, ok. Entonces, la idea es acumular ganancias para estar preparado para cuando viene una pérdida y crecer en una curva que sube, baja, sube, baja y se van produciendo pérdidas, ¿sí? Pero cuando tú tienes todo tu capital en un solo producto o en dos y no estás diversificado, esa pérdida ya no es en el caso de ser una pérdida total de un producto como fue C3PO, ya no es de un 20%, no es de un 15%, o no es de un 13% como fue en este caso, sino que es de un 100%. Y en el mundo del trading esto es habitual, le llaman quemar cuentas, liquidar cuentas, y tiene un efecto psicológico muy duro, muy dañino, ver tu cuenta en cero. Primero porque la mayoría de las personas no entiende todavía que nosotros no estamos holdeando, no estamos comprando un token, no estamos, digamos, siendo dueños del activo, no adquirimos el activo oro, no compramos oro, ¿sí? Sí, Sino que apostamos a que ese activo va a subir o va a bajar. La inteligencia artificial eso es lo que hace. Y cuando tú generas una inversión con ese mecanismo de apostar a que el precio sube o baja, si el precio va en contra de la predicción que tú hiciste, tienes una pérdida flotante que, volviendo al ejemplo, si tienes $2,000 en una cuenta y tú apuestas $100 a que el oro va a subir y el oro baja y sigue bajando desde el punto en que tú hiciste la predicción, podrías eventualmente tener una pérdida igual al monto total de tu cuenta. O sea, una sí. pérdida de $2,000. Y en ese caso se produce una pérdida total. Ahora, eso pasó con C3PO, ¿sí? Había clientes. C3PO era un producto que llevaba, no sé, 3 semanas y un 17% de rentabilidad, que es una locura, ¿cierto? Similar a Vendetta, es muy similar a Vendetta, que son los dos productos más riesgosos. Entonces, cuando pasó esta pérdida, nosotros nos dimos cuenta en el Telegram de la comunidad de dos cosas. Primero, que había muchos inversionistas que no entendían en qué estaban invirtiendo, ¿sí? Que es lamentable, porque nosotros siempre incentivamos que se informen, que averigüen. Entonces preguntaban, ¿cómo es posible que se pierda todo?
Sí, preguntaban Y del stop loss, que qué había pasado con el stop loss y lo claro, demás. claro. Y empiezan a hacer preguntas que son razonables poniéndose desde el punto de vista del inversionista, pero no son razonables desde el punto de vista de la estrategia de inversión que nosotros siempre recomendamos. Entonces dijimos, mira, si los inversionistas no son capaces de diversificar, obliguémoslos a diversificar. ¿Sí? Entonces, los 5 productos que nosotros tenemos, donde está Vendetta, que es como hoy día la reina de la fiesta, porque, no sé, lleva, creo que un 69% acumulado y tiene un retorno promedio semanal de 10 o 12, eh, podría perder todo también. ¿Sí? Y metales podría perder todo también, porque nuestra estrategia ocupa un stop loss dinámico que se va fijando al momento en que la inteligencia artificial va invirtiendo, y el mecanismo de control de riesgo es la diversificación, no es el stop loss duro como le llaman. ¿Sí? Entonces, es tan complejo el sistema que tenemos que nosotros no podemos decir, ah, bueno, vamos a acotar las pérdidas hasta el 50 o hasta el 30. No funciona así, no es tan fácil. La gente se imagina que es muy fácil, que es programar, abrir una posición y programar un precio en que se cierra, pero no es tan sencillo porque Taylor, que es nuestra inteligencia artificial, opera en tiempo real, son muchos datos, va calculando cosas segundo a segundo, y en resumen, para obtener un 15, un 10, un 12% semanal, necesitamos arriesgar todo. Si no, no se puede, no hay magia. O sea, no es magia. Y Entonces, eso así era además funciona con, ese producto también tenía apalancamiento, ¿no? Lo leí en alguno de todos. los, todos Todos tienen nuestros apalancamiento. productos tienen apalancamiento. O sea, algunos son más altos, otros son más bajos, pero todos tienen apalancamiento. O sea, hay muchas cosas detrás del trading que hacen posible que a la fecha llevemos desde el primero de desde el 23 de octubre del 2022, llevemos cerca de un 50% acumulado neto, ¿sí? En el portafolio. En el En el portafolio. Ok. portafolio que quiere decir que si tú tomas todos los productos y sacas el promedio de la rentabilidad de los 5, es más o menos un 50. Y eso quiere decir que vamos a apuntar a una especie de 100 anual, 90% anual, que nos parece súper razonable, ¿no? Acá lo que yo he visto es que esto es un producto, esto es un portafolio que ustedes trajeron que ya tienen con clientes institucionales, que ha funcionado durante años y que lo trajeron al Sí, mundo cripto. Entonces, sí. ¿cuál ha sido esa experiencia que tuvieron con ellos y que le están trayendo ahora con lo nuevo que viene en el nuevo formato que van a proponer? No sé si te entiendo bien la pregunta. Mejor dicho, la historia es, ustedes tienen ese producto que viene del mercado institucional Sí, de años sí, atrás, ahora sí, lo habían ofrecido con productos independientes, cosa sí, que creo que es lo que no va a funcionar de ahora en adelante, ahora nos cuentas, y sí. cuál es esa experiencia que ahora vas a imponer para el nuevo producto que viene de ahora en adelante. Mira, la experiencia con clientes institucionales, o en realidad clientes de alto patrimonio, más que institucionales, porque todavía no trabajamos Ok, con instituciones, trabajamos con tickets de $100.000, que ok, son tickets individuales. Eh, ha sido muy positiva, o sea, por algo la empresa sigue, hay ahí un valor que los clientes siguen viendo. Y como tú bien dices, decidimos trasladar esa experiencia de los clientes de alto patrimonio o de alto valor a clientes retail, por así decirlo, en cripto, sí, ¿sí? sí, sí. En el mundo DeFi, ya. Y esos clientes de la plataforma Taylor.capital, lo que a partir del 6 de julio, perdón, del 7 de julio van a poder hacer es invertir en un solo producto, que se llama Taylor One, Ok, ¿sí? Y que para los que ya vienen de antes con nosotros, van a saber que son 5 productos, digamos, en canasta, estoy pensando en inglés, merge, fundidos o unificados. unificados en uno solo, ¿sí?
que se llama Taylor One. Pero ¿qué hay detrás de Taylor One? Hay 20% en metales, hay 20% en Vendetta, hay 20% en C3PO, hay 20% en índices y 20% en Forex, que es nuestro portafolio actual, ¿sí? Entonces los clientes van a entrar a la plataforma y van a ver un producto en el que pueden depositar. Sin embargo, van a seguir pudiendo acceder a los resultados de cada producto o de cada activo, más bien, de manera individual, porque eso es transparencia, ¿no? Entonces tú vas a poder saber que si una semana obtuviste un 7%, un 12 vino de Vendetta, un 3 vino de Forex, o qué sé yo, un -2 vino de índice, y así eso genera el resultado del producto global. ¿Sí? Vas a seguir identificando, como veíamos todas las semanas en el dashboard, cada uno de las rentabilidades de cada Sí, producto. claro, Ok, porque buenísimo, buenísimo. es fundamental la transparencia, o sea, no es que todo se vaya en una caja negra y vayan a ver ustedes una línea de retorno, sino que van a ver el documento con los trades de cada producto. ¿Sí? Eso es Que por lo- importantísimo acá de Taylor Capital y siempre tú lo has hablado, cada vez que hemos hablado de la transparencia del proyecto. La transparencia de los trades, que la gente sabe exactamente en qué están invirtiendo y no como otros proyectos, o pues no queremos hablar mal de nadie, tener completa transparencia en los trades que se hacen y pues por lo menos igual el problema que hubo esta semana, pues poner la cara es importantísimo y da muchísima ética y tranquilidad para los inversionistas como yo y como muchos otros alrededor del mundo. La sí, otra pregunta, entonces, esta semana viene, no vamos a tradear, esta semana no hay trades, no. sino hasta el próximo domingo. Y mientras tanto, ¿cuál es este proceso de transición que va a haber para todos los inversionistas? Cuéntanos cómo va a funcionar. Ok, solo un disclaimer. Esta semana sí hay trading para los clientes de conexión directa en su cuenta de estos sobre $100.000, Ah, ¿sí? ok, perfecto. Pero lo menciono porque no es que la inteligencia artificial se pare. Ok, Me explico porque si yo la sí. parara, sería una semana de menos de aprendizaje. Entonces debe Ah, seguir buenísimo, buenísimo. aprendiendo, ¿sí? Eso es lo primero. Pero para los clientes de la plataforma sí se para porque necesitamos darles un tiempo de una semana para que decidan si quieren seguir en Taylor Capital o quieren retirar sus fondos, que es algo que tú sabes que en DeFi es muy raro que los fondos se puedan retirar, Sí, ¿no? porque la mayoría están bloqueados, locked, como le dicen. Entonces, lo que va a pasar a partir de ayer es que los clientes van a tener la opción de o depositar o retirar. Si depositan, el próximo sábado, perdón, el próximo domingo 7 de julio, si no me equivoco, si es 9, el próximo domingo 9 de 9, julio, va a comenzar el trading sobre los con un 5 solo productos. producto. Pero Claro, basado en un solo fondo, pues lo equivalente a un fondo. va a ser un fondo, esa es buena la acotación. Va a ser un solo producto con 5 activos, por así decirlo. Esta es la composición del producto, ¿sí? Y van a ver el resultado semanal y diario en el live tracker, igual que como lo veían antes. No cambia nada, Nada cambia. ¿sí? La diferencia es que obligatoriamente, si tú metes $1.000, van a estar distribuidos en 5 activos, obligatoriamente, ¿sí? Y esto ha provocado en la comunidad sensaciones mixtas, porque los inversionistas que estaban más conscientes del riesgo decían, oye, no me cambies los productos, porque yo sé el riesgo, entiendo el riesgo y quiero quedarme en Vendetta, quiero tener todo mi capital en Vendetta. Y otros dicen, oye, está bien que hagas esto porque simplifica la experiencia, nos cubre del riesgo. Y la verdad no fue una decisión fácil, porque yo, por ejemplo, yo como inversionista, a mí yo no me gusta. Yo quisiera poder elegir dónde quiero invertir, ¿sí? No quiero que me den un producto como obligatoriamente diversificado. Sin embargo, no todos los inversionistas son iguales y no todos los inversionistas tienen el mismo perfil de riesgo y no todos entienden, que es principalmente el problema. ¿Sí? Entonces, como no todos entienden, y aparte nosotros operamos sobre una comunidad que para mí es algo nuevo, o sea, tener 600 personas opinando en tiempo real en 20 países sobre lo que tú haces, y muchas veces de manera irrespetuosa, a mí no me gusta.
No, te van Lo dando encuentro, instrucciones, lo he leído en el Telegram y es terrible. Te van sí, lo dando órdenes. encuentro, o sea, yo lo entiendo por una parte, pero por otra parte digo, ¿qué se creen? O sea, ¿qué les pasa a esta gente? Le estamos dando un servicio que no cobramos nada prácticamente. Un servicio que los hedge funds dan, hedge funds en Estados Unidos, en los que uno Cobran tiene una cantidad. referencia, pues, cobran, qué sé yo, una locura, un 30% de las ganancias y un 2% de administración sobre el fondo. Y, y olvídate que vaya a poder hablar con el CEO, o sea, es muy difícil. No digo que yo esté a la altura, pero nosotros somos dos, un equipo de dos personas. Y después tenemos, en realidad somos más, pero somos cerca de 5 o 6 personas, pero los que estamos ahí somos dos. Y, y me parece que parte del éxito y de la concentración y del foco que podemos tener tiene que ver con simplificar un poco y acotar un poco el oído que le ponemos a estas críticas y a estas como, no sé, que a mí me parecen injustas, ¿sí? Sí De es. la comunidad, pero entendemos que estamos en un mundo abierto, que así es DeFi, y que tenemos que estar como atentos a lo que los clientes dicen, pero esta decisión va más en la línea de, oye, mira, vamos a poner reglas, a simplificar la cosa porque así no está funcionando. Ahora, en el mediano plazo o quizás en el corto, nosotros vamos a tener la opción de que los clientes puedan elegir el nivel de riesgo al que quieran estar expuestos. Esa era ¿Sí? la siguiente pregunta que te iba a hacer, Sí, porque sí. tú puedes armar, digamos, varios fondos, varios estilos de fondos, uno con más riesgo, uno con menos riesgo, uno mínimo riesgo, o que cada uno vaya independiente. Este producto que estás hablando ahorita, que vas a hacer, ya lo habías hablado en algún chat hace mucho tiempo, que iban de pronto a tener una opción de que tuvieran, y esa era la pregunta que te iba a hacer, justo eso. La gente, ¿va a haber más alternativas en un futuro cercano? Sí, sí, va a haber en un futuro muy cercano. Yo diría que no quiero dar fechas, pero dentro de los próximos 2 meses. Fíjate la velocidad con que reaccionamos. O sea, Buenísimo. esto pasó, no sé, hace 3 días y ya tenemos un nuevo producto. Entonces, en general somos muy rápidos para implementar cambios y yo siento la necesidad, y Bruno también, y el equipo la siente, de poder elegir. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es irnos a un solo producto, pero en el corto plazo los clientes van a poder elegir el porcentaje de riesgo al que quieran estar expuestos, o bien otro producto. Eso no lo estamos, en eso estamos actualmente definiendo. Si tú vas a poder sobre el mismo Taylor One decir, mira, quiero tirar un 40% a Vendetta, o quiero tirar un 25% a Vendetta, o definitivamente vamos a hacer otro producto, pero hay que hacerlo bien, ¿sí? Porque fíjate que hasta hoy, hasta ayer, la mitad del capital estaba en el producto más riesgoso, que es Vendetta. Claro, y la gente dice, oye, un 12, un 15%, un 17% a la semana, que eso fue lo que sacó en la mejor semana, me voy para allá, pese a todas nuestras advertencias de riesgo. Entonces, tenemos que educar también un poco a los clientes. Parte de la misión también yo creo que es educativa, Claro. porque los proyectos que hay en DeFi, no tengo claro que tengan una misión muy educativa. A ellos les interesa, a los que yo he visto, el marketing de multinivel. Trae un amigo, trae un contacto, gana esto, rentabilidad fija. Ok, pero eso no educa a nadie. Al revés, te enseña a No, creer que la rentabilidad fija diaria existe. No sé, yo pienso, los niños, los jóvenes que nacieron con nativos digitales de DeFi, ¿pensarán que las inversiones son así, con rentabilidades fijas, garantizadas? Uno diario, 1,5 diario, no sé, me asusta el mundo que estamos creando, ¿cachai? Porque eso no existe, es irresponsable. pero además tú te das cuenta, Andrés, que estos productos, esos proyectos duran 2 meses. Lo estaba viendo Ah, de un proyecto que en alguna entrevista que estaban haciendo, el promedio son 60 días de un proyecto. Entonces tú sí. inviertes al 1% durante 60 días y en el día 59 o 61 pierdes todo.
si no lo sacaste antes. En cambio, lo que yo veo y veo muy positivo de tu proyecto es que es un proyecto de largo plazo, que además viene de largo plazo atrás. Él tiene una Sí, experiencia, él tiene cosas muy buenas y lo que hay que pensar y deberíamos tratar de que todo el mundo haga es una diversificación de portafolio. Yo lo hago, yo tengo un video que incluso ahora más tarde voy a hacer uno recordando mi diversificación personal de portafolio para mostrar 11 o 12 proyectos diferentes donde estoy invertido. está Hay unos de buenísimo. alto riesgo, Sí, pero, claro. pero a otros de bajito riesgo. Y esa era la otra pregunta que te quería hacer. Todos los productos, los 5 productos son de riesgo en Taylor Sí, Capital y que la gente lo tenga claro. ¿Hay alguno que sí. sea de bajito riesgo que estén pensando ofrecer? Ah, que estemos pensando ofrecer. Sí. Que genere, no sé, 1% mensual, o no sé, una cosa muy Es bajita, no que, sé, pero que genere claro, menos. mira, no, 1% mensual no. Lo que No, pasa es mucho menos, no sé. es que hay un... Aquí hay que pensar, a mi juicio, en lo siguiente. Nosotros, nuestra expertise como equipo es la inteligencia artificial. Eso es lo que hacemos, a lo que nos dedicamos hace, no sé, 8 años, ¿sí? Sí, señor. Y la inteligencia artificial, por definición, hace mejor las cosas que un ser humano, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué cosas puede hacer una inteligencia artificial mejor que un ser humano que sean un buen negocio? ¿Sí? Bueno, y parece que lo más adecuado son las inversiones, porque las inversiones son un buen negocio cuando son bien administradas, especialmente las de alto riesgo, porque las de alto riesgo es muy difícil que un ser humano las realice sin perder todo el capital. Entonces dijimos, bueno, vámonos al mercado de alto riesgo, vámonos al trading y veamos si la inteligencia artificial lo puede hacer mejor que un ser humano. Un ser humano, por estadísticas oficiales, en un año pierde todo su capital. No sé, el Wow. 95%. Estadísticas de la Comisión Europea de Valores, de la Comisión Australiana, de la SEC, o sea, oficiales. ¿Sí? Ok. Ya, y los mismos brokers te lo dicen cuando tú entras a la página, por ley. Los que están regulados te dicen, oye, el 90% de los clientes pierde todo su capital, tenga cuidado. Pero son esas típicas cosas que no vemos. ¿Sí? Nadie ve, nunca ve uno, uno siempre quiere ganar. Entonces, nosotros estamos en el negocio de las inversiones de alto riesgo a través de inteligencia artificial. Si nosotros dijéramos, mira, queremos bajar el riesgo, entonces te vamos a ofrecer un producto de, déjame darte una rentabilidad mensual de un, no sé, 2% mensual, más o menos razonable, más de un 20% anual. Al mundo DeFi no le No le interesa. entusiasma, ¿cierto? No le entusiasma. Al mundo tradicional le puede interesar. Pero al mundo tradicional, los inversionistas tradicionales te van a decir, ¿y tengo que invertir en criptomonedas? Con todo el riesgo que eso implica. ¿Qué pasa si se cae BUSD? ¿Qué pasa si Binance lo demandan de nuevo? Eh, por un 20%, no sé, no me parece razonable. Te dicen la relación Sí, sí, sí. riesgo-retorno. Prefiero invertir en otros instrumentos que me den un 20% mensual. Private equity, qué sé yo. ¿Sí? Hay Sí, sí, muchos sí. otros. Entonces, la clave es la relación riesgo-retorno. Y si nosotros vamos a generar un producto en mercados de alto riesgo para dar un 2% mensual, no tiene sentido. Estamos exponiendo el capital de los clientes para una recompensa muy baja. Fíjate que es como entrar a surfear una ola en una playa donde ir con una tabla profesional de surf a una playa donde hay una ola chiquitita. Sí, No no, tiene no. Nada de sentido. ese. No, no, nada de Es ese. como ir con un Ferrari a andar en un camino de tierra. No No. tiene sentido, no, hay algo que no se ajusta, ¿cierto?, en la relación. Entonces nosotros, por ahora, vamos a mantenernos como una oferta de un producto de alto riesgo, lo que quiere decir que el que quiere invertir acá, y nuestra recomendación siempre es no invertir más del 20% de su portafolio total, de su patrimonio total. O sea, si tú Y, tienes $10,000, ponle máximo 2,000 a Taylor Capital.
No, es que Vendetta es muy bueno, tiene un 15. Sí, pero puedes perderlo mañana. O sea, no, 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 no. Anda a un banco, anda a otra parte, no venga acá. O sea, o anda al casino, que es Sí, lo que yo les decía mucho. O sea, muchos me decían, oye, pero esto es como un casino. Sí, sí, muy, es como un casino. sí, ¿Sí? como casi. La diferencia, perdón, Bernardo, con eso termino. Sí, sí, tranquilo. Tú estás yendo a un casino con un computador de $300.000 que puede ganar más que perder. Y eso es lo que nosotros hacemos. Si tú ves la Sí, lo veo. estadística, si tú ves la estadística que está en el Telegram, es un gráfico que quizás puedas compartir ahora, no sé si se puede, pero yo creo que Mm, ¿puedo yo? sí, 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 dale. Sí se puede. Yo te puedo. Creo que sí, sí se puede compartir. Vamos a compartir esto, porque compartir pantalla y vamos a ver esta ventana. Ya. Mira, ahí ¿Ves está. mi pantalla? Sí, sí, sí. Y la gente la está viendo también. Ok. Entonces, ese es el resultado de nuestra inteligencia artificial desde la semana 1. Estamos en la semana 30. Ok. Em, Entonces estamos con pero 45,9% por encima del día inicial. Ah, del día inicial. Del día inicial. Y lo que quiero mostrarle a las personas es que si tú vas al casino 30 veces, si tú vas al casino 30 veces, es muy difícil que ganes 25 veces. Es muy difícil. ¿Sí? Probablemente, no, no sé, voy a tirar un número, probablemente pierdas más de lo que ganas en el casino. Es la típica mentalidad del apostador. No, perdí, pero ahora sí recupero, ahora sí recupero. Y no, pierden y pierden y pierden. ¿Sí? la proporción en el casino está en contra de uno siempre. El casino siempre gana. Tiene dos Siempre o tres ganan. de la ruleta tienes 36 números, tienes 38 números. Y solamente te estás apostándole sobre 36 en ese Entonces caso. mi comentario para las personas que les gusta el riesgo es, mira, en vez de botar tu plata en el casino, inviértela en Taylor Capital, que es un producto de alto riesgo, pero que de 30 veces hasta el momento ha ganado 25. Y es semana a semana, no es mes a mes. Entonces puedes tener un resultado más inmediato, ¿sí? Oye, pero es que puedo perder, sí, pero en el casino también. Y en otros instrumentos del mundo DeFi, ni siquiera no solo puedes perder, sino que no te van a devolver tu capital inicial. Entonces, yo veo más Así es. ventajas, Bernardo, en mi análisis general, más ventajas que desventajas, muchas más. ¿Tiene Acá, no, riesgo? Tiene riesgo. acá nos van a decir que es que estamos en contra del mismo proyecto, pero acá le estás diciendo a todo el mundo, tengan cuidado, manejen el tema con cuidado, sepan que hay riesgos, acepten que hay riesgos y apuesten de esa manera. Y lo que deberían hacer es, o deberíamos hacer todos, es invertir, ir sacando rentabilidades, ir retirando un poquito, ir dejando a un lado las utilidades. No reinvirtiendo todo porque en algún momento de pronto puedes perder si hay algún bajonazo, no sé. A veces O a sea, esa algunos es les recomiendo. mi estrategia personal, y le manejo unos fondos a un par de personas, parientes. Yo les digo, ok, ¿cuánto tienes? No sé, por decir tu número, tengo $100.000. Ya, ok, dame 20. Y de los 20, las ganancias que yo saque semana a semana, te los voy a ir poniendo en un fondo de bajísimo riesgo. Entonces, una semana con un 8,1% sobre $20.000 es buen dinero. Mil, $1,600, sí, tome. Después, otra semana, 6,1, buen dinero. ¿Sí? 7,6. Ya tienes 20% sobre los $20.000 en 3 semanas. Así partimos. Después, la cuarta semana, perdiste un 1, pero como tenías reserva, esas pérdidas se amortizaron. Y así. Es el espíritu que yo llamo a tener cuando uno invierte en este tipo de instrumentos, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Bueno, no, sé que no tenemos mucho más tiempo, te voy a hacer la última pregunta. Sí, sí, tengo 5 ¿Seguimos minutos con más. seguimos con el máximo de 1.000 inversores? Sí, eso es una regla también que implementamos antes, la semana pasada, me parece. Em, Porque queremos mantener una comunidad acotada, no queremos crecer a lo loco, queremos enfocarnos en los productos.
en que este ratio de un 83% de semanas positivas ojalá sea un 90%, y que las negativas ojalá no sean un 18 y un 17, sino que sean un 10. Y todo eso requiere mucho trabajo, mucho análisis, compra de nuevos computadores, mejoramiento de la tecnología, del sistema predictivo, control de riesgo. Y para hacer todo eso no podemos estar respondiéndole a los de Telegram cada pachotada que nos dicen. O sea, no se imaginan el trabajo que hay detrás. No, yo Entonces, sé. cuando dicen, oye, van a depositar hoy día, van a hacer, respóndanme, sabéis que a mí me dan una gana de bloquearlo y que pase el siguiente. Pero claro, lo de los 1.000 inversionistas tiene que ver con reducir la comunicación con las personas, o sea, más bien reducir el número de personas con las que nos comunicamos, súper acotado, 1.000. Para poderlas atender bien. Ahora, para poder atender, crear una mini comunidad de inversionistas como exclusiva, porque 1.000 en el mundo es nada. ¿Sí? Nosotros seguimos creciendo con nuestro servicio a clientes de alto patrimonio, donde cada uno, o sea, el ticket ahí mínimo son $100.000. Por lo tanto, también los atendemos a ellos. ¿Sí? Ok, sí, Y sí. atendemos la plataforma de Taylor Capital, y con eso yo creo que ya tenemos suficiente para 1 año, 2 años de tener un superproducto. La última vez que nos habíamos hablado de, ustedes estaban alrededor de los $25.000 de AUMs. No hablamos de TVL porque no son TVL, sino de Sí, AUMs. sí, sí. Hoy en día, ¿en cuánto estás y cuál es tu proyección a futuro? Mira, hoy día tenemos $80.000 Wow. con con esta decisión de acotar el producto y diversificarlo obligatoriamente a uno solo, diversificar uno solo en 5 más bien, Sí. pero tener un solo producto en la página web. Vamos a tener una semana donde los clientes van a tener que decidir. Hasta el momento muy pocos se han ido, muy pocos. Diría, no sé, de los 300 clientes que tenemos se han ido, no sé, 20. Entonces, menos del 10%. Em, Creemos que nos vamos a mantener esta semana en 80.000, y la proyección es llegar a septiembre ya con la meta de 1.000 inversionistas. Como tenemos hoy día nuestro ticket promedio son $400. Ok. ¿Sí? O sea, creo que, perdón, un poco menos, son como 300. 300 por, sí, 350 $300.000. por ahí. Entonces creemos que vamos a llegar a 300.000, 350.000. Pasa mucho que hay un upselling a la tercera, cuarta semana. Ok. Es decir, el inversionista en promedio de nuestra plataforma parte con $100, y a la tercera, cuarta semana ya mete 300, incluso hay algunos que tienen 1.000. Entonces van tanteando, ¿no? Van tanteando, y Se ya van tocando las cuando, aguas. cuando hacen su validación, siguen metiendo más capital. Sí, y yo me sentiría tranquilo llegando a fin de año con $1.000.000 en Taylor Capital. No, creo que es una meta súper prudente. No estamos locos por 10 millones ni 30 millones. No, preferimos crecer tranquilo, responsablemente, antes que traer mucho capital sin darle más sostenibilidad al producto y un buen servicio a los clientes. Pues es como el objetivo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad no te quiero quitar más. Sé que tenías como límite de tiempo. Tenía una pregunta. Tú tenías un producto adicional que era en el pipeline que estaba ahí como en veremos y que ibas a lanzar en futuro eso, un producto como creo que era de, no sé bien cómo era. Eso, había otro producto ahí pendiente. ¿Tienes algo así en el pipeline de aquí en adelante o no? Creo que era como Sí, de staking o algo así. No sé cómo funcionaba. es un producto de, de capital garantizado. Ese era. Sí. Nosotros, bueno, eh, hemos hecho muchos análisis y backtesting para ver si estamos en condiciones de garantizar el capital inicial de un producto. ¿Sí? Garantizar significa que no garantizamos la rentabilidad, sino que garantizamos el inicial. ¿Sí? Ok. Entonces, si tú inviertes 1.000, esos 1.000 están seguros, los vas a tener sí o sí. ¿Sí? Y hicimos una pequeña encuesta en la comunidad estuvo dispuesta, o sea, votaron más de 50 personas,
y entendimos que ellos estaban dispuestos a hacer un staking, como le llaman, de 3 meses, con tal de recibir un aproximado un 5% semanal, y el producto está listo. Nosotros podemos lanzarlo, pero estamos esperando para hacerlo. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, probablemente lo hagamos con inversionistas elegidos por nosotros, miembros de la comunidad, porque es un premio a la larga, es un producto, imagínate, donde no pierdes tu capital y ganas 5 semanal, o sea, como donde firmo. Míos. Sí, Entonces vamos ahí estamos pensando más que en el producto en sí, en cómo ofrecerlo, como a un quién focus group o una ofrecerlo, cosa. Sí, perfecto. ¿sí? Que usarlo como a cambio de publicidad con los youtubers, no sé, estamos pensando estrategias así porque es un súper producto que no existe Claro, en DeFi. de ningún lado. Sí. Bueno, vale, no, pues Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estabas restringido de tiempo y más bien muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto. Ojalá Taylor Capital siga creciendo. Yo soy, pues como sabes, soy fiel Sí, hincha de sí, ustedes y acá listo para apoyarlos en lo que necesites siempre. Eh, y pues ya yo personalmente empecé con $30, voy en 200 y pico, ya he subido y espero seguir subiendo, trayendo inversiones de otros lados. Cada vez seguro. que van llegando los voy metiendo acá porque pues es muy fácil participar en Taylor Capital. Yo te doy las gracias, Bernardo. Creo que cumples una función muy importante en Latinoamérica. He visto tus videos, son dinámicos, son rápidos, son fáciles de entender. Hace falta mucha educación en Latinoamérica. Hay un desafío muy importante financieramente, eh, y tu labor me parece súper importante, por eso siempre te doy como la exclusiva, o estoy dispuesta a conversar contigo. Muchas gracias. Aparte que mi español es mejor que mi inglés, así que feliz de seguir conversando y felicitaciones por lo que haces. Vamos a ir a Bueno, crecer en conjunto, yo creo. bueno, pues un abrazote y que estés muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Saludos a la familia y a Bruno. Chao, buenas Chao, noches. muchas gracias, que estés bien. Buenas noches.